Buenos días, continuamos con la lección 4. En esta lección vamos a seguir adentrándonos un poco más en el manejo de las fórmulas, de las funciones de Excel. Recordamos que en la lección anterior, en la lección 3, estuvimos trabajando con la función suma. La función suma la activamos desde el botón de la autosuma que tenemos en la pestaña de inicio de nuestro programa, y que también estuvimos viendo cómo las funciones, las fórmulas las podríamos arrastrar y copiar no solamente en vertical, sino también en horizontal, para que Excel vaya adaptándolas no solamente a las filas por las que va pasando nuestra fórmula, sino también por las posibles pestañas por las que fuese pasando. Bueno, pues ahora vamos a trabajar con más de las funciones, de las fórmulas que nos encontramos dentro del botón de la autosuma. Ahora vamos a pensar que necesitamos saber cuál es el promedio, la media de las cantidades que tenemos en el stock de nuestro almacén. Lo que quiero hacer es saber la media aritmética de toda esta columna donde tengo las cantidades de cada uno de mis artículos. Si nosotros podemos desplegar el botón de la autosuma y lo que podemos hacer es llamar a la función promedio. Yo llamo a la función promedio y os acordáis que cuando llamábamos a la función suma, como estábamos estratégicamente colocados justo en el lugar donde queremos obtener el resultado, no teníamos que seguir ningún paso más. Directamente aceptábamos el rango que había detectado Excel, lo dábamos por válido y teníamos el resultado. Aquí, si os fijáis, Excel, como realmente no puede adivinar qué es lo que nosotros necesitamos en este momento coger, ¿qué nos ha hecho? Nos ha cogido las celdas que le pillan más cerca. En este caso, las celdas con números que están más próximas a la casilla, a la celda donde yo me he colocado, son estas que aparecen aquí remarcadas con ese rango. Y evidentemente eso no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos decirle que lo que yo quiero es este rango que hay aquí. Fijaros, directamente podría venirme aquí y marcar el nuevo rango, porque cuando Excel marca un rango, sabe que ese rango puede ser provisional, puede ser un rango que realmente a nosotros no nos sirva. Pues así nosotros cambiamos y le decimos, no, ese no es el rango que necesito, sino que es este otro. Como ya tenemos el rango que nosotros queremos y no queremos realizar más operaciones con esa celda, damos directamente a la tecla de Enter, lo damos por válido y nos colocamos en la celda de abajo. Vale, ahora quiero realizar, conocer de todos mis precios cuál es el precio más alto, el artículo que tiene el precio más alto. Para eso Excel dispone de una función que es la función max, que devuelve el máximo valor del rango que yo le marco. Ahora vamos a trabajar con ella de otra manera distinta. Mirad, yo voy a hacer clic en la función max. Y él ahora, como la única cantidad que le pilla más próxima es esa cantidad donde realmente tenemos el promedio del stock, marca esa celda. Podríamos, igual que hemos hecho antes, venirnos al rango de los precios y marcarlos. Pero hay veces que el detectar, el coger los argumentos no es tan obvio. Acordaros que la otra vez, en la lección anterior, os comenté que si nosotros pulsamos en el botón de la FX, que pone insertar función, pero que cuando ya tenemos una función en la barra de fórmulas, lo que nos va a mostrar es esta ventana. Esta ventana lo que nos permite es, de una forma, vamos a pensar, más amigable, decirle a Excel cuáles son los argumentos que yo necesito. Aquí podría ir marcando uno a uno los precios, pero no tiene ningún sentido, porque recordad que para Excel una celda, un número, puede ser una celda o puede ser un conjunto de celdas, un rango de celdas. Si yo aquí me desplazo y cojo todo este rango, aquí ya tengo un argumento que es el número que abarca todo el rango, que va desde la B3 hasta la B4. Fijaros que si por casualidad, porque en este caso fuese necesario, yo necesito darle más datos, más rangos. Me colocaría donde pone aquí número 2 y marcaría otro rango.
y él lo que va a hacer es ir admitiendo esos datos como diferentes argumentos de esa fórmula. Además, acordaros que cuando yo utilizo esta ventana, aquí ya me está mostrando de qué manera, cuáles son los datos que ha recogido, para que además de eso yo me asegure de que los datos que yo he recogido son los datos que realmente quiero recoger. Muy bien, como eso es todo lo que necesitamos, podemos o bien aceptar o bien dar a la tecla de Enter, porque de esa manera damos por terminado el trabajo con esa fórmula. O sea que podemos o bien marcar directamente los datos que nosotros necesitamos, el rango que necesitamos, o acudir a la FX para que de esa manera a lo mejor nos dé más información acerca de qué tipo de datos necesitamos. Bueno, aquí, si os fijáis, realmente tenemos 5 funciones. O sea que esto se quedaría muy corto para poder trabajar cuando ya tengamos, vamos a decir así, más pericia con el programa y pedirle que nos dé más fórmulas que cumplan o que sean capaces de resolver ese problema que nosotros tenemos. Hay varias maneras de encontrar una fórmula. Yo os voy a explicar ahora la que a mí me parece más rápida y más eficaz. No quiere decir que vosotros luego, pues a lo mejor trabajéis con otras fórmulas distintas. Yo aquí, en la celda donde quiero que aparezca el precio más bajo, el mínimo precio que yo tengo de todos esos productos, lo que necesito es que Excel me diga a ver si él tiene una fórmula capaz de resolver mi problema. Fijaros en otra cosa, Excel evidentemente no tiene fórmulas particulares, fórmulas que resuelven mi problema concreto. Lo que tiene Excel son fórmulas, funciones de ámbito general, de ámbito universal, que a través de sus argumentos yo voy a personalizar y voy a adaptar a mi problema concreto. Esto lo vamos a ver porque ahora la forma que os voy a enseñar de encontrar una fórmula tiene mucho que ver con este sentido de fórmula genérica y no fórmula concreta. Yo no puedo ponerle a Excel que me busque el precio más bajo, porque no va a haber una fórmula que tenga que sea, vamos a decir así, con ese nombre para que me muestre a mí esa tarea para resolver mi problema. Lo primero que tengo que hacer es, para localizar una fórmula que resuelva mi problema, es decirle a Excel que lo que estoy buscando es una fórmula. Acordaros que para hacer una operación o para poder introducir una fórmula, necesito lo primero introducir el signo igual. Cuando yo introduzco el signo igual, Excel ya sabe que no voy a hacer una introducción de datos, sino que voy a realizar operaciones o buscar fórmulas, y ya en el cuadro que tenemos aquí de nombres, él ya sabe que no voy a trabajar con la celda en sí, sino que voy a realizar una operación dentro de la celda. A ver, fijaros una cosa, ¿yo qué quiero buscar? Yo quiero buscar el precio más bajo, el mínimo precio, ¿vale? Pues vamos a fiarnos de nuestra intuición y vamos a fiarnos de que Excel a las funciones que tiene les da un nombre característico de lo que hacen. Hemos visto que teníamos una función que era la función suma, que lo que hacía es que realizaba la suma de las cantidades que poníamos. La función promedio realiza la media aritmética. La función max me devolvía el máximo valor. Vale, pues yo voy a empezar a escribir una palabra que se parezca a la palabra mínimo. Y empiezo a escribir la M y él me saca todas las fórmulas que empiezan por M. Si yo pongo MI, todas las fórmulas que empiezan por esas dos letras. Sigo escribiendo y me va a ir indicando todas las palabras, todas las fórmulas que tienen esas tres letras, la M, la I, la N, min. Además de eso, fijaros que aquí me está diciendo que la función min me está explicando un poco qué hace. ¿Qué hace? Devuelve el mínimo valor de una lista de valores, omite los valores lógicos y los de texto. Esto fijaros que va a ser muy útil porque cuando yo a lo mejor imaginaros, dentro de una lista de una columna tengo celdas con números y celdas que a lo mejor o están vacías o a lo mejor pone la palabra sin datos o la palabra sin IVA o un texto,
Yo puedo perfectamente utilizar estas fórmulas porque lo que va a hacer Excel es omitir esos valores de texto o esos valores lógicos y solamente se va a fijar en los valores que realmente corresponden a lo que yo estoy buscando. Muy bien, vamos a pensar que esta es la que nos vale, pero si no, pues podríamos ir mirando en toda la lista que nosotros tenemos aquí para ver cuál de todas ellas es la que se adapta a mí, a resolver mi problema. Una vez que ya estoy conforme con esa fórmula, lo que voy a hacer es hacer doble clic para que Excel dé por seleccionada la fórmula. Ha desaparecido el cuarto desplegable y lo que me ha aparecido es, por una parte, en mi barra de fórmulas, la fórmula. Por otra parte, debajo de la celda donde yo he introducido la fórmula, aparece esa indicación, esa especie, vamos a pensar, de chuleta, que me va indicando en los argumentos que puede llegar a tener esa fórmula. Pero acordaros que yo, cuando antes hemos estado cambiando el rango de valores para la función max, yo he dicho, mira, si nosotros damos aquí a fx, sale esa caja que nos va a indicar, igual con más precisión y va a ser más fácil darle los argumentos que necesita la fórmula. Muy bien, pues hago clic en fx y me aparece la ventana que me pide los argumentos de la fórmula. Me indica un poco más, vamos a decir así, con más precisión, qué hace esa fórmula. Y es más, fijaros aquí, tenemos una ventana, un enlace que pone ayuda sobre esta función. Si vosotros pincháis en esa ayuda sobre esa función, va a aparecer una ventana donde nosotros vamos a poder analizar con más profundidad qué es lo que realmente hace la fórmula, qué manera tenemos que darle los datos a la fórmula, la función a la fórmula para que resuelva nuestro problema. Incluso nos van a poner ejemplos de cómo utilizarla, porque hay veces que a lo mejor una función no vale solamente para la que yo pienso que vale, sino que puedo utilizarla, vamos a decir así, para hacer más tareas de las que yo pienso que él directamente puede hacer. Muy bien, pues nosotros aquí tenemos que darle los argumentos que necesitemos. Hemos dicho que queríamos el precio más bajo. Pues muy bien, vengo aquí y marco el rango de todos los precios para que él escoja de todos ellos cuál es el más bajo. Le damos a aceptar y automáticamente me muestra el resultado correspondiente a ese mínimo precio. Vale, ahora fijaros, yo quiero contar cuántos precios tengo. Cuando nosotros queremos contar en Excel, podemos contar muchas cosas y podemos contar de muchas formas diferentes. Pero básicamente vamos a pensar que vamos a poder contar o celdas que tengan números o celdas que tengan cualquier dato. Si yo quiero contar celdas que tengan números, tenemos una función que es la función contar, que de hecho la tenemos aquí, contar números. Si yo le doy a la función contar números, él me muestra la función contar, que es como realmente se llama esa fórmula, donde ha cogido los argumentos, que ya sabemos que no vamos a utilizarlos, yo marcaría todos los números que tengo aquí y él automáticamente me devuelve cuántas celdas del rango que yo he marcado tienen valores numéricos. Fijaros que si en lugar de marcar desde la D3 a la D4, que realmente es donde están los números, yo elimino ese rango y marco desde la D2 a la D14, él va a darme el mismo resultado. ¿Por qué? Porque la celda D2, que contiene la palabra precios no es un número, es un texto. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a mostrarme solamente el número de celdas que contienen los valores numéricos. Me salen 12 celdas con valores numéricos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero contar cuántos artículos tengo en mi almacén? Yo quiero saber si en mi almacén tengo 15 artículos o 20 artículos o 8 artículos. Pues vamos a utilizar el mismo método que hemos utilizado antes para buscar la función máximo y la función mínimo. Vamos a poner nuestro signo igual. Yo quiero contar, pues empiezo a escribir la palabra contar. Y él, al escribir la palabra contar, me muestra todas las fórmulas que contienen esa palabra.
Contar ya sabemos que no nos vale. ¿Por qué? Porque contar solamente cuenta números. Vamos a ir viajando por toda esa lista. Contar blanco, las celdas que están en blanco. Contar sí, las celdas que cumplen una condición. Contar sí conjunto, las celdas que cumplen determinado conjunto de condiciones. Contara nos cuesta el número de celdas no vacías. No vacías, ¿por qué? Porque él va a contar todo lo que tenga algo dentro, independientemente de que sea algo sea un texto o de que sea algo sea un número. Muy bien, cogemos la función contara. Ahora, contara, como cuenta todas las celdas que no están vacías, si yo aquí en este caso empiezo a marcar el rango desde la palabra artículos, no voy a tener el número de artículos que realmente distintos tengo en mi almacén. Lo que voy a tener es el número de celdas que no están vacías. Y artículos no es uno de mis artículos de almacén, es el nombre que yo le he dado a esa columna. Acordaros, o hago clic aquí y marco el rango que yo necesito, o hubiese directamente marcado el rango una vez que mi función está activada, una vez que mi función está, vamos a decir así, colocada ya en mi barra de fórmulas. Bueno, pues de esta manera nosotros, ayudándonos de esa lógica que vamos a pensar que tiene nuestro programa, vamos a ir localizando esas fórmulas que van a resolver nuestro problema. ¿Os acordáis que en lecciones anteriores os comentaba que lo que se pretende cuando alguien está enseñando a manejar un programa es que el alumno aprenda a hablar, a dialogar con el programa, que sepa pedirle lo que realmente necesita? Pues esto es lo que vamos a intentar hacer cuando busquemos una función, una fórmula. Pedirle a Excel que me muestre qué fórmula tiene él que es capaz de resolver mi problema, moviéndonos con los parámetros de que Excel no cuenta productos, no cuenta niños, no cuenta empleados de mi empresa, cuenta genéricamente los datos que hay dentro de un rango, que yo lo que tengo que hacer es saber qué función cumple con esa cometida y si esa función necesita que yo la personalice, dándole un argumento concreto que sea capaz de adaptar el problema genérico a mi problema particular, pues dárselo. Porque de esa manera nosotros vamos a conseguir el resultado que estamos buscando. Otra cosa que hemos estado trabajando, a lo mejor de una forma intuitiva, y no somos capaces de darnos cuenta la potencia que tiene el que nosotros trabajemos con las celdas de Excel, no con los valores que hay dentro de la celda. Excel, como trabaja con la celda, pues imaginaros que yo me he equivocado aquí y no tengo 1000 kilos de patatas, lo que tengo son 100 kilos, pues o 500. Vamos a modificar y esta cantidad la vamos a cambiar de 1000 a 500. Voy a dar la tecla de introducir y vamos a fijarnos que va a variar todo lo que hay a su alrededor. Va a variar el promedio del stock, va a variar el número de artículos no, va a variar en este caso solamente el promedio y va a variar aquí la suma de los totales. Yo le voy a dar aquí y automáticamente él recalcula. Fijaros que ha recalculado el promedio, ha recalculado la suma. Pasaría lo mismo si yo, por ejemplo, cambio un precio. Bueno, pues mis acelgas me he equivocado. Las acelgas no valían a 3 euros el kilo. Las acelgas valen a 1,75. Si cambio ese 3 por 1,75, ahora sí, fijaros que va a cambiar también las cantidades que tengo aquí de los precios y va a cambiar el IVA, el precio con IVA que le corresponde a las acelgas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros cuando cambiamos el valor de una celda, lo que hace Excel es como si estuviésemos trabajando con una partida de dominó y estuviésemos empujando una ficha y todas las fichas se caen con ella. Pues aquí, cuando yo cambio el valor de una celda, todas las celdas que dependen de ella se actualizan, a su vez cambian. Y no me tengo que preocupar si yo he cambiado un dato y no he cambiado todos los datos que le correspondería cambiar si cambio ese dato en concreto. Por eso, siempre que se pueda, y vamos a pensar que va a ser prácticamente siempre, nosotros no vamos a trabajar
con el valor concreto de la celda, no vamos a trabajar con números constantes, vamos a trabajar con la celda para que si en un momento determinado, por cualquier circunstancia, esa celda cambiase de valor, todos los datos que dependen de ella cambiasen también de valor. Muy bien, pues hasta aquí nuestra lección número 3, 4.